Amada familia, qué hermoso es escuchar el testimonio de Dios, recibirlo, eh, cada persona comprobando que es hijo o hija y aprendiendo a vivirlo, porque si no hay una evidencia de la adopción divina en nosotros, entonces las palabras que el Espíritu Santo le dio a Pablo son adecuadas, ¿no? Vana es entonces nuestra fe. Él lo habló en relación a la resurrección de Jesús. Si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe y somos los más dignos de conmiseración o lástima de todo el mundo. Pero esa resurrección de Jesús tiene que hacerse evidente en nosotros. ¿Te das cuenta? No es una historia del pasado, de un evento ocurrido hace miles de años, sino tiene que ser una evidencia presente de lo que produce esa resurrección en nosotros. Y ese producto no puede ser otro, sino que vivamos semejanza con Jesús. Que seamos hechos como Él es, que vivamos lo que Él es aquí en la tierra. Y para eso Dios es más que suficiente. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Recuerda, Dios no está en algún lugar desconocido viéndote hacia abajo. El dador vive en ti para hacer su trabajo en ti. Entonces, eso es maravilloso, ¿no? El poder que actúa en mí es Dios mismo, el poder que actúa en ti es Dios mismo, presente en tu espíritu para cumplir su promesa en ti. Así que es tan especial y maravilloso participar, ¿no? De esto que Dios es en cada uno de nosotros y cómo Él está generando las vivencias que los hijos le permitimos darnos en cumplimiento a su promesa. Y eso es lo que escuchamos, ¿no? En estas historias, en estos relatos de las vidas de los que participan en el segmento del testimonio de Dios, pues es maravilloso. Pero ojo, que no sea solamente en el segmento del testimonio de Dios del domingo donde fluye ese testimonio, sino que sea tu vida diaria, algo normal que está ocurriendo porque eso es quien tú eres como hijo o hija de Dios, una fuente que salta para vida eterna. Padre, como fuentes que tú creas, que tú sustentas, que tú limpias, que tú provees y abundas en ellas. Nos acercamos a tu mesa en este día para recibir el pan de vida que Jesús es. Gracias porque has dispuesto servir la mesa tú para nosotros en presencia de nuestros enemigos. Y porque esos enemigos tú quieres invitarlos a ser hijos cuando se trata de seres humanos. Y cuando se trata de los huestes de maldad en las regiones celestes, tú quieres darles testimonio en nosotros de quién eres, que eres justo, y por eso nos has hecho justicia tuya en Cristo Jesús, ante los ojos de toda la creación. Gracias por lo que hoy vas a hablarnos, Padre, y aquí está tu labranza, nuestro corazón, abierto, dispuesto, ansioso de que tú hagas tu obra.
hoy en nosotros. En Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, ministros de justicia. Pues primero vamos a permitirle al Espíritu Santo renovar nuestro entendimiento en cuanto a esta palabra ministro, ¿sí? Porque en el ámbito humano conlleva graves problemas para nosotros como hijos de Dios. Sí, en el ámbito político, un ministro pues es una persona electa o designada para representar a su nación en alguna ocupación de gobierno. En el ámbito religioso, esta es una persona con un título ministerial que también le otorga un lugar en la pirámide. Recuerda que todo lo humano se constituye piramidalmente. Y en lo divino eso no funciona así. Y entonces tenemos que, para vivir nuestro papel como ministros de justicia, tenemos que primero entendernos en esa designación divinamente, ¿sí? Y vamos a entendernos en Jesús. Y entender este contraste y el significado puro de la palabra ministro y ministerio, para que todos podamos recibir verdad, vivir el proceso de verdad personalmente y operar en aquello para lo cual nuestro Padre nos ha puesto. Jesús, que es el único ejemplo que nos es provisto, ¿sí? Y no hay sustituto. Y tú y yo jamás debemos aceptar sustitutos. Porque, recuerda, no estamos aquí en la tierra abandonados, sino somos la habitación de Dios. Abba, Jesús, el Espíritu Santo, Santo viviendo en cada uno de nosotros. Entonces, Jesús es presente en ti. Y el anhelo de Jesús es que tú vengas a ser idéntico a Él. Yo veo, ayer Sus y yo tuvimos la bendición de convivir con la mayoría de nuestros nietos, y yo veo la interacción, ¿no?, de los mayorcitos con los menores, y cómo los menores están viendo a los mayores y están recibiendo ejemplo de ellos y siguen más el ejemplo de los mayorcitos que obviamente a veces que lo que los papás les digan que deben de hacer. Es así. En la familia divina, cada uno de nosotros tenemos en nosotros a nuestro hermano mayor. ¿Qué tal? Y si nos abrimos a conocerle en nosotros, entonces vamos a contar con su ejemplo y su guianza y su provisión para que vengamos a semejanza con él. Por eso Jesús habló, Mateo capítulo 11, y dice que él te va a enseñar a ser manso y humilde de corazón, como él es. ¿Te das cuenta? Y entonces él también habló estas palabras y dijo, a nadie llames maestro, solo hay uno, es el Cristo. O sea, él mismo. Porque cuando se nos quita esa confusión y entendemos el trabajo de Dios en nosotros, podemos avanzar en crecer. Y el crecimiento, recuerda que lo da Dios. ¿Sí? No es algo que produce nuestro esfuerzo, nuestro apego, nuestro echarle ganas.
el crecimiento es producto de su obra en ti. Así que, teniendo todo eso presente, vamos a entendernos como ministros de justicia en semejanza con Jesús. Y en el ágape anterior, fuimos guiados a la evidencia, ¿no? En acción de Jesús haciendo justicia a esta mujer adúltera. Y regresemos a Juan capítulo 8, donde está todo esto registrado, porque es muy importante lo que allí se nos muestra de un ministro de justicia. ¿Sí? En primer lugar, el significado sencillo, directo de ministro es servidor. ¿Ya? O sea, no lo inflemos más, es así. Y Jesús se identifica como tal. Cuando él dice, yo no vine a ser servido, ¿vine a qué? A servir, a servirles a ustedes. ¿Por qué? Bueno, cuando los humanos escucharon eso y los discípulos estaban en el estado humano todavía, no tenían con qué entender las cosas divinamente, pues eso te hace choque, ¿no? Porque en el esquema humano, los de abajo sirven a los de arriba, ¿sí? Y ellos consideraban a Jesús en su relación con él arriba y ellos abajo. Y él les dice estas palabras, y no solamente fueron palabras, él les dice en esa y en otras ocasiones, por ejemplo, cuando ellos iban camino hacia algún lugar y iban peleando entre ellos de quién sería el mayor, iban alegando de quién tenía más derecho, quién había dejado más, quién era más servicial, todas las cosas que suceden humanamente, los celos, las envidias, el orgullo, allí, en pleno despliegue, ¿no? Y Jesús se detiene y los para a todos. Cálmense, escuchen esto. Y toma un niño, ¿recuerdan eso? Y les dice, en el reino de Dios, las cosas no son como en la tierra, el régimen humano. Porque en el ámbito que ustedes conocen, los de abajo sirven a los de arriba y los de arriba ejercen su poder sobre los de abajo. Pero entre ustedes no será así. El que quiera ser mayor, hágase que siervo de los demás. Otra vez, un choque lógico, ¿no? ¿Cómo está eso? Y él entonces dice lo siguiente, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ahora te invito a que prestes particular atención a estas palabras de Jesús. Si consideras que él habla verdad, él no dijo esto de balde. Él les habló de lo que él vivía con ellos al diario. Yo estoy entre ustedes como el que sirve. No se nos dan detalles de cómo Jesús se ocupaba de atenderlos. Pero te das cuenta que su conducta con ellos no era la de un jefe, la de un líder. Todo eso era negado. Él vivía ministrándoles, que es sinónimo de qué? Sirviéndoles. Como hoy, Dios vive en ti. ¿Sí? Ministrarte paz es servírtela.
Ministrarte amor es servírtelo. Ministrarte santificación es servírtelo. Son servicios divinos dados por el que los puede operar a los que no tienen cómo. ¿Se va aclarando eso en tu corazón? ¿Sí? Es importantísimo que vivamos esta renovación y que la vivamos viendo a el único ejemplo que nos es dado por el Padre, a Jesús. Entonces, en Jesús vemos el papel divino a Dios sirviendo, el Dios siervo. ¿Qué cosa es esa frase? ¿Sí? Pero eso no fue un acto extraordinario, algo que sucedió por un tiempecito, por 3 años y medio, y luego se acabó y como muchos piensan, ¿no? Jesús regresó a su gloria. No, Señor, eso es quien Dios es, eternamente. Dios no cambió para venir a la tierra. Lo único que fue diferente es que tomó la forma de hombre. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Y en esa forma se hizo siervo. Ministro. Hola. A mí me llena de gozo conocer y vivir a esta persona que Jesús es. ¿Sí? En Filipenses, el capítulo 2, el Espíritu Santo describe a Jesús y dice que siendo igual a Dios, no se aferró a ello, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo, y como siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ministrar en el vocabulario divino es la acción de servirle a otros lo que Dios es, lo que Dios da. Y la comprobación de que esto es eterno en Dios, el Espíritu Santo nos la da en muchísimas partes en la Escritura, empezando con Génesis 1, donde ves quién es el que da, ¿no? Juan capítulo 1, de su plenitud tomamos todos, pero no porque se lo robamos, no porque se lo arrebatamos, sino porque Él vino a dar. Juan capítulo 10, Jesús dice, nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo. ¿Sí? Y así, en innumerables lugares se nos habla de esto, pero Hechos el capítulo 17 define a Dios. El Espíritu Santo está hablando por medio de Pablo a las gentes que no le conocían y les dice, ustedes son muy religiosos porque tienen imágenes y altares a todos los dioses que han logrado conocer y por si les faltó alguno, hicieron un altar para el Dios no conocido.
¿Y qué creen? Que ese es el que yo les vengo a introducir a ustedes, al que no han conocido. Y les dice, el Dios que hizo los cielos y la tierra, creador de todo lo que existe. Él no puede ser servido por manos humanas como si tuviese necesidad de algo. Más bien, Él es el que da vida y todo a todos. Ministro, ¿lo ves? Entonces, en el ágape anterior, estamos siendo introducidos a la justicia de Dios y viendo el contraste enorme entre la justicia divina y la humana. La humana es impotente, por lo tanto se dedica al castigo, se dedica a buscar alguna forma de equilibrar las cosas para todos, pero no lo ha logrado en toda la existencia humana y cada vez que lo hace se corrompe por la condición humana. Pero la divina, hacer justicia, es la capacidad de Dios para traernos a libertad y hacernos hijos y herederos de Dios en semejanza con Jesús. Nada que ver la una con la otra. Si estamos viviendo eso conforme aprendemos a creerle activamente. Él cumple conforme tú le crees. Y todo lo que en tu vida no está manifestando la fidelidad de Dios para hacerte como Jesús es, pues son áreas donde todavía no se lo permites. ¿Sí? Por ejemplo, si yo sigo diciendo, es que a mí me cuesta mucho, sigo hablando como esclavo. Y si lo hablo es porque así lo creo y así pienso, todavía estoy allí. Es que yo soy así, es que yo fallo, todas esas designaciones hablan de la carencia de verdad. No he venido a verdad todavía. Pero Dios es fiel y justo. Por eso en 1 de Juan 1, Él habla y dice que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que hoy quede claro por el Espíritu Santo en tu corazón, en el mío, que Dios se dedica a ministrar a los demás de su abundancia y de su persona. Él sería injusto si nos negara su justicia. Y por eso todo lo que ha hecho y lo que hace está dedicado a ello. Y hay un esquema muy importante de conocer, pero no es el tema de hoy, que es el esquema eterno en el que opera la justicia de Dios y los juicios de Dios y todo eso que en su momento el Espíritu Santo nos llevará a hablar de ello. Pero hoy se trata de vernos en este oficio de Dios. Escúchalo bien. Este oficio de Dios de servir, de ministrar a otros. Y quiero invitarte a escuchar al Espíritu Santo en Efesios el capítulo 4. ¿Sí?
Versículo 12. El ministerio de Dios tiene un propósito con la familia divina. Hacia el mundo es la administración de justicia para traerlos a la adopción divina, a libertad de la esclavitud y a ser hechos hijos de Dios. Pero el que ya ha entrado a la familia divina, ahora no puede ser dejado imperfecto, ¿sí? Tiene que ser hecho perfecto. En segunda de Timoteo, el capítulo 3, verso 17, es clarísimo. Ahí el Espíritu Santo dice, a fin de que el hombre de Dios, el Hijo de Dios, sea perfecto. Bueno, ahora vamos a escuchar estas palabras. A fin, Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo voy a leer otra vez para darnos a todos la oportunidad de enfocarnos aquí, de recibir verdad. ¿De acuerdo? Es muy importante que tú entiendas, cuando Dios te habla, su palabra es una semilla que Él quiere germinar, arraigar, crecer y fructificar en tu vida. Entonces, vamos a personalizarla ahora. ¿De acuerdo? Haz la tuya. Y dice, a fin de perfeccionarme a mí para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, incluyéndome a mí, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Te das cuenta? No te puedes quedar con, no, yo aquí estoy bien, ya no soy como era, ya Dios me cambió, yo ya no esto, yo ya no aquello, yo ya no lo otro. Y ya, ¿qué más le puedo pedir? No, Señor, es que no aceptar esto es estar en contra de su voluntad. ¿Sí? Negarme a este propósito es llevarle la contraria. Es decirle no, yo no. Es hacer lo que hacía Pedro el día del lavamiento de los pies que Jesús realizó, donde dijo, a mí jamás me vas a lavar los pies. Yo no puedo permitir que tú me sirvas, que te rebajes en mi concepto a servirme a mí. Y la respuesta de Jesús es, bueno, Pedro, pues si ahí te vas a parar, entonces mejor vete, porque yo a esto vine, y si no me recibes para lo que yo vine, pues entonces no podemos tener nada que ver tú y yo. Así que Dios trabaja para perfeccionarme, para perfeccionarte, para la obra del ministerio. ¿Sí? Estamos avanzando al segundo paso. Ya hablamos de qué significa esa palabra. Dios sirviendo. ¿De acuerdo? Dios sirviendo. La obra del ministerio es que, ¿qué? Pues hay una escritura específica del Espíritu Santo para que la entendamos, y es Efesios capítulo 2, verso 10. Dice lo siguiente, porque somos hechura suya.
Otra vez, en ti personalízalo. Soy hechura tuya, Padre, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que yo, tú, cada uno, andemos en ellas. La obra del ministerio es las obras que Dios preparó de antemano, que Dios quiere hacer a favor de otros contigo. Hola. Me recuerda el Espíritu Santo ahorita de una situación que vivía un hermano con un vecino que estaba empeñado en fastidiarlo, ¿no? Eran ataques del diario, insultos, provocaciones y acciones agresivas. Y por meses se prolongó esto, eh, y él oraba desesperado, pidiéndole a Dios, y dice, llegué a pedirle a Dios tres cosas. Sálvalo, que quería decir, hazlo cristiano en su concepto de él. Muévelo, llévate al otro lado, o mátalo. Las tres cosas, quítamelo de encima. ¿Sí? Bueno, no sucedió ninguna de las tres, porque cuando tú tienes situaciones en tu vida que te son uh, agresivas o que no producen lo divino en ti, debemos todos tener clarísimo el propósito de nuestro Padre en ellas, es traernos a vivir lo divino en esas situaciones. Y si Él te permite vivirlas es porque considera que te tiene preparado para vivir su proceso de verdad y hacerte un ministro de justicia. ¿Sí? Jesús no vivió las agresiones de los demás y se iba dañando con cada una, envenenando el alma con cada insulto, con cada traición, con cada cosa que le hacían. Imagínate cómo hubiera quedado. ¿Sí? El Hijo de Dios no es dañado por esas cosas, porque mayor es el que está donde, en mí, que el que está en el mundo. Y las personas que se portan mal, que pueden incluir los miembros de tu casa, en ingratitud, en esto, en aquello, en tará, tará, tará. ¿Y qué? ¿Sabes qué necesitan? Justicia divina. ¿Y qué va a hacer la justicia divina? Traerlos a libertad de su condición. ¿Cómo lo está haciendo Abba contigo y conmigo? Así que la obra del ministerio, regresamos a Efesios 4, es aquello que Dios quiere hacer, Él quiere hacer a favor de otros contigo. Y lo ha preparado de antemano. Es que en cada situación que enfrentas en tu día, cuando nos quede claro eso, cuando todo lo demás quede santificado en nosotros y estemos aquí en la tierra para esto nada más, como en Jesús, ¿no? Jesús estaba clarísimo en esto. Él, les he compartido que en una madrugada venía yo manejando de otra ciudad y
Empezaba a amanecer y el Espíritu Santo me empezó a mostrar en mi corazón cómo salía Jesús a, a enfrentar al mundo cada mañana con un gozo, con una anticipación de lo que el Padre iba a hacer ese día a favor de otros, lleno de compasión, viviendo amor hacia una humanidad que Él vino a redimir. Y me lo mostraba para indicarme que a eso somos llamados nosotros. ¿Sí? Hoy tú ves a dónde va la humanidad, cada vez hundiéndose más en su problema, demostrando que los avances científicos y culturales y tecnológicos y eso no cambian la condición humana. La barbaridad sigue ahí. La capacidad de dañar a los demás sigue ahí, en micro y en macro. Y la impotencia por resolver eso sigue ahí. Pero ¿dónde está la evidencia divina? ¿Dónde están los ministros de justicia activos para dar testimonio de lo que Jesús hizo por ellos y está presente para ellos hoy? Y es ahí donde tenemos que activarnos tú y yo. No en eventos que nosotros imaginemos y no. Eso se ha probado y no, sino en las obras preparadas de antemano por el Padre para que andemos en ellas. Esa es la obra del ministerio. Y a eso somos llamados, que es una palabra que tiene que ser también renovada en nosotros porque se ha corrompido en el ámbito humano y religioso, y el Espíritu Santo ya nos ha hablado de esto, que el llamamiento de Dios es su decreto de quién eres tú. Él te llama hijo, Él te llama hija, y eso te da ese lugar, pero si vas a ocupar el lugar de hijo, no puedes hacerlo sin ser un ministro de justicia. Porque imagínate que en Jesús vemos al Padre haciendo sus obras, hablando sus palabras y haciendo justicia. Pero en mi vida no, porque yo no, a mí no me importan los demás. Nada más quiero que Él me bendiga a mí, que Él me guarde a mí, que Él me haga mis caprichos. Entonces eso no va a ser la obra del Padre, ¿te das cuenta? No, de ninguna manera. Por eso en el libro de Hebreos, el Espíritu Santo hace esta declaración. Todo aquel a quien el Padre toma por hijo, lo disciplina. ¿Sí? ¿Y qué es disciplinar a un hijo? No es castigarlo, eso es una interpretación humana. Para ti, para mí, el castigo de nuestra paz fue sobre él. No es castigo, es perfeccionamiento. ¿Sí? Es enseñarnos a vivir fidedignamente y permanentemente y perfectamente la vida eterna. La vida eterna no puede ser indiferente a la injusticia que vive otra persona. Por eso es que cuando Adán y Eva aceptaron la palabra de la serpiente sobre la palabra de Dios,
y cometieron el peor acto de injusticia que permanece hasta hoy en sus generaciones, ¿qué hizo el justo? Se ofendió, se indignó, reventó contra ellos, les dijo, a mí no me la haces y te voy a enseñar. Se comprometió a redimirlos. Le dijo a la serpiente, al causante de todo esto, le dijo, de la simiente de la mujer nacerá uno que te aplastará la cabeza. ¿Te das cuenta? Entonces, si somos sus hijos hoy, por gracia, tenemos que ser traídos a esta realidad de lo que somos aquí en la tierra. Cuando el Espíritu Santo nos habla y nos dice, tú eres el punto de acceso que los en tu entorno tienen para recibir la justicia de Dios. Te lo dice en serio. Y hoy somos traídos a esta verdad del para qué trabaja Dios. Para perfeccionarme, perfeccionarte, para la obra del ministerio. ¿Sí? Bueno, creo que esto necesita, demanda nuestra atención, nuestro respeto, nuestra decisión consciente. ¿Sí? De nada sirve que avancemos a explicar, a abundar en todo lo que esto implica y cómo lo hace Dios y todo eso si no estamos dispuestos a aceptarnos aquí. Este es el paso frente a nosotros y es un paso eterno, porque conforme tú aceptes ser esto como hijo en semejanza con tu hermano mayor, el Espíritu Santo va a abundar en tu vida, mostrándote no solo los planes del Padre en tu vida, en tu presencia en la tierra, sino los que siguen. ¿Sí? Más allá de este ámbito, vas a reinar juntamente con Jesús, vas a participar en tantísimas cosas que Abba tiene preparadas para ti. Pero empieza aquí. Y aquí es donde se rompen todos los engaños que traemos puestos de yo no puedo, yo no sirvo, yo no estudié, a mí Dios no me dio ese llamamiento. Entonces, ¿cuál te dio tú? Sí, porque Él tiene uno solo nada más que darnos y es el de hijos. Y ese llamamiento lo implica todo. Y por eso este es el paso en el corazón
que nos toca dar a cada uno. Acepto la voluntad, el propósito de mi Padre de hacerme ministro con Él. ¿Qué tal? Enseñado por Jesús. En el libro de Hebreos se nos describe a Jesús, es una porción de la escritura maravillosa porque habla de quién es Jesús en contraste con el esquema religioso piramidal y habla de Jesús como el sumo sacerdote de nuestra profesión. Y todo lo que revela el Espíritu Santo en relación con Jesús es el ministro, ¿sí? O sea, Él no ofreció chivos y borregos y animales para expiar el pecado. Él se ofreció a sí mismo. Imagínate nada más, ¿sí? Él no entró al santuario terrenal con sangre de animales. Él entró al santuario celestial con su propia sangre. Él no intercede en fiestas solemnes que ocurren bajo un calendario terrenal. Él intercede por nosotros de día y de noche. ¿Qué ves? A un ególatra que está allí, sírvanme a mí, o a un ministro divino ocupado en dar. Ese es Jesús. El Jesús en cuya semejanza está siendo hecho por obra de Dios. Así que hoy, amada familia, se trata de otra vez ser introducidos y Dios pone eso en mi corazón muy firme porque el que no entiende que cada verdad que Dios trae a tu vida es solamente para que inicies en algo que Él va a perfeccionar hasta la plenitud de Dios, pues está todavía propenso a tanta confusión, ¿no? Particularmente esa terrible enfermedad de oír y olvidar, del autoengaño. Eso ya lo sé. No, hombre, esa escritura yo me la sé de memoria. ¿Y qué? No, es que vivo. Y si no vivo lo que Dios ha producido en mí, entonces soy como címbalo que retiñe. Sí, soy como la higuera estéril. Antojo, pero no satisfago. Así que, hijo, hija de Dios, ten claro esto, resumimos. Llamarte hijo, que es el llamado de Dios, el único que Él te hace, implica el que tú participes en comunión, siendo uno con Dios, en que Él siga haciendo lo que Él es, ministrando vida a otros. Al esclavo, traerlo a libertad. Al libre, hacerlo como Jesús. Sencillo, ¿no? Y cerramos con esto. El hijo que no está participando en esto no crece.
Porque el único crecimiento real es el que Dios da. Y el único crecimiento que Dios da es hacernos como Jesús es. Entonces, algunos nos hemos aceptado inferiores en un engaño que más o menos dice así en todas sus versiones, pero se resume en lo siguiente. Dice, no, yo sé que Dios es poderoso y Él me llamó a ser su hijo y yo acepto todo eso, pero a mí me falta mucho. Y por eso yo no puedo esto, no puedo aquello, no, no, hombre, ni me hablen de eso, yo estoy muy lejos de eso. Engaño, es todo lo que eso es. Lo que hoy Dios nos habla es, entra a vivir lo que eres. Es Dios diciéndote, déjame comprobarte que vivo en ti para hacer justicia. No solo a ti, sino contigo. Déjame enseñarte a permitirme hacer mis obras, a cumplir mi ministerio. Y esto nos lleva a Lucas el capítulo 4, para que entendamos el ministerio de Dios. El ministerio de Dios se cumple en Jesús, no el Jesús histórico, el Jesús presente. Y en Lucas el capítulo 4 Jesús declara ese ministerio y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Recuerdas esas palabras? Voy a leerlas para que tengamos es el Lucas capítulo 4. Si veo bien este número chiquito, es el 18, el verso 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y luego dijo lo siguiente, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Cuándo es hoy? Hoy es hoy. Si toda esta idea de que Jesús se fue y nos dio a nosotros la comisión de ir a hacer en su nombre, eso está mal, es una interpretación humana. No, eso es lo que está mal. En Juan 14 Jesús fue clarísimo, vendré a ustedes. Y en ese día van a conocer que yo estoy en mi Padre está en mí, y yo estoy en ustedes o en ti, y tú estás en mí. Ese es nuestro presente. Este ministerio
de Jesús, Él sigue cumpliéndolo. Empiezas a verte en esta designación divina, la obra del ministerio perfeccionado, Padre, por ti, para la obra del ministerio. Es este ministerio de Jesús. No yo copiando a Jesús, no yo imitando a Jesús, no, Él en mí haciéndolo. Para que eso funcione en cada uno de nosotros, Dios tiene que vaciarnos de tantas cosas. Pero para eso Él es poderoso, por eso el proceso de verdad, como hoy, es traerte a esto, de esto se trata. Esto es quien tú eres, esto es a lo que te he llamado, a lo que he constituido. Ahora, ¿aceptas que se cumpla en tu vida? Vamos a limpiarte de lo que no eres, de lo que en ti no permite que esto funcione. Y luego a darte el entendimiento divino que te permita participar consciente y voluntariamente, porque eso nunca va a cambiar, Dios nunca te va a obligar, lo tienes que hacer por cuenta propia, porque eres libre, para que Él ministre contigo. Hoy yo me siento con Él y contigo para permitirle a Él entregar lo que Él quiere hablar por mi boca. Pero si yo empiezo a meterle de mi cosecha, te das cuenta, lo cual hice por tantísimo tiempo. Me pasaba horas y horas orando para que Dios me diera a mí el mensaje que yo iba a predicar, la enseñanza que yo iba a dar. Y agradezco que ya no estoy en ese rollo, porque es completamente diferente cuando yo me siento aquí, yo no sé qué va a hablar Dios hoy. Se los digo con toda sinceridad, con toda humildad de corazón, porque yo no sé. Y me maravillo de lo que Él tiene preparado para mí, para ustedes. Yo vengo a recibir tanto como ustedes. Asombrarme de su sabiduría. Pero es Él ministrando a los que le reciben a Él. Aquel que oye a Cristóbal se la pierde. Pero el que escucha en su corazón a Dios y en su corazón Dios le confirma su palabra y la recibe y la guarda para que germine aquí adentro y Dios le dé vida a eso que él habló y él lo arraigue y lo crezca en ti, enseñándote a vivirlo, a pararte en quien eres, atreverte a creerte su hijo en semejanza con Jesús en este mundo, a dejar de procesar los eventos y las condiciones de los demás en tu exterior, como pues, ¿y yo qué puedo hacer? Eso es terrible para un hijo de Dios pensar así. O decirle a alguien, pues voy a orar por ti para que Dios te ayude. ¿Qué es eso? Eso es ser injusto, no justo. El que habita en ti está en ti para dar vida, para dar paz ahorita, para ministrar de su abundancia. Esto va de la mano con ser pámpanos de la vida, ¿te das cuenta? Si Jesús es la vid y el Padre trae a Jesús a alguien,
a un pámpano de la vid y este pámpano se niega a entregar el fruto, hágame favor. ¿En qué estamos? Entonces, amado Hijo de Dios, deja de oír las mentiras del ladrón que quiere robarte de la gloria y del privilegio que tienes como hijo o hija de Dios para ser ministro con Dios, con Jesús, de justicia a la vida de los demás. Y da ese paso en tu corazón y atrévete a entrar allí. Y mira, para algunos de nosotros es mucha corrección lo que tiene que haber, mucha santificación, porque traemos ese esquema, ¿no? Y nos hemos ubicado en él, arriba, abajo, donde sea, eso es, pero es estar dispuesto a decir, Padre, ¿sabes qué? Ya no más. Yo ya no quiero ni estar abajo, ni estar arriba, quiero que seas tú en mí, es todo. Y haz lo que has prometido para que yo funcione en la obra del ministerio a la cual me has llamado. Padre, tú has hablado a aquel que tiene oídos para oír y corazón para recibir lo que hoy nos hablas por tu Espíritu. Gracias, porque eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. La gloria es tuya, Padre, y es hermoso venir a vernos en esta asombrosa disposición tuya de hacernos parte de algo tan maravilloso, tan sagrado, tan divino como la obra del ministerio tuyo a través de Jesús en nosotros. Por lo tanto, cada uno de los que hemos escuchado tu voz hoy, te decimos, perfecciónanos, Padre. Haz lo que tienes que hacer. Avanza y confronta en nosotros todo aquello que está en contra de este llamamiento santo. Haz evidente que somos tus hijos, Padre. Hazlo, porque eres poderoso para ello en mayor abundancia de lo que pedimos o entendemos. Gracias. En Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, les abrazamos, hermanos, les bendecimos y que nuestro Padre sea glorificado en sus hijos. Bendiciones.